Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo estamos el día de hoy? Por acá está Marcela. Hoy tenemos una invitada espectacular. Marcela, por aquí está. Y vamos a invitarla de una vez. Cuéntanos de dónde se están de dónde se están conectando. Zuli, buenas noches. Alejo, hola Alejo, buenas noches. ¡Hola! Hola, ¿cómo estás? De maravilla, ¿y tú? Aquí poniéndome la gafa porque si no, no veo. Ya somos dos. ¿Cómo están? Muy bien, por acá está saludando a todas estas personas maravillosas, todos los que están conectando, a Edgar Mazo, Luigi, mi corazón hermoso, ¿cómo estás? Voy prendiendo mis velitas mientras tanto porque a mí me Claro. gusta. Alejandra, hola, buenas noches. Aló, Alejo, buenas noches, qué rico verte, lo mismo, gracias por estar por acá. Eh, Lili Gómez desde Cali, Carito desde Bogotá. Muchas personas, buenas noches desde Cali. Claudia López, hola. Carito Solano desde Bogotá, hola, buenas noches. Belleza, buenas noches. Beatriz Ramos desde Cali, hola, hola. Silvia Morales, hola, mi Silvia, ¿cómo estás? Diana, hola, buenas noches. Alejandra Ramírez. Hoy vamos a tener un tema súper especial con mi amiga Marcela, la intuición. Un tema que a muchos los mueve y me encanta tocar este tema justo con Marcela. Me parece que es un tema espectacular para tocar con Marce. Pero Marce, bienvenida a mi comunidad, gracias a tu comunidad que se está conectando en este momento. Me gusta que tú misma seas quien se presente, que nos digas quién eres. Ya sé que eres un ser de amor y de luz que entrega información. Gracias, Zuli, por la invitación y por las personas que se están tomando el tiempo de conectarse porque esto es un cuento de transformación y me presento diciendo que es muy interesante la manera como nos conocimos porque fue aquí en Nueva York precisamente a raíz del taller que tú hiciste acá. Pero como todo en la vida no hay, como se dice, no hay casualidades, sino que conectamos muy bien y lo que es muy bonito es que lo que tú trabajas, que es la parte de los ancestros, en muchas partes viene a sanarse también con mucho de la intuición. Entonces tú la tienes y la trabajas de una manera muy especial porque la gente cree que la intuición es solamente saber lo que va a pasar en el futuro o poder ser una canalizadora o poder ser una persona que se comunica con las personas fallecidas, que sería un medium. Pero no, la intuición se usa de muchas maneras y tú la usas, por ejemplo, en el día a día en tu trabajo. Y es ahí donde entra a funcionar para ayudarte no solo a ti, sino a las personas que te están consultando. Entonces, este tema de la intuición es precisamente el tema que yo manejo. Y como te digo, gracias por invitarme a la comunidad y bienvenidos todos. Muchas gracias, Viviani Tolosa. Hola, mi mentora. Hola, Viviani hermosa. Sí, esto es un tema que cuando nos comportamos o cuando somos muy mentales, de pronto no creemos en ello porque tenemos que, como Santo Tomás, hasta no, ¿cómo es el cuento de Hasta hasta no? la mano en la llaga, porque le dijeron, sí, ¿cómo así? Es que a ti sí te pusieron, sí te pasaron la lanza, pues ese sí será Jesús, no creería hasta que no ponga el dedo en el costado por el que le entró la lanza a Jesús. Y desafortunadamente eso es lo que pasa con la mente racional y yo soy testigo de ello porque era muy racional, todavía lo soy, trabajo muy cuadriculado también, pero ya estoy tratando de balancear los dos lados del cerebro. Eso me gustaría que lo hablaras hoy porque, y claro, obvio, eres una mujer, porque les cuento que cuando Marcela y yo nos conocimos, pues a mí de entrada llegué tan bella, o sea, pero tan cuadriculada como maneja este tema, porque supremamente cuadriculada en muchos aspectos de tu vida y eso me parece maravilloso porque eh, una de mis metas hacia donde quiero ir es a tocar a todas las personas
altos ejecutivos, personas que están todavía en ese mundo mental y poderlos llevar a otra dimensión que mucho, se ve mucho, mucho, mucho que personas que tienen todo en la vida dicen, yo tengo todo para ser feliz, sin embargo hay una cosita, hay algo ahí que me falta, hay un vacío que no he podido comprender. Entonces, poder ver que tú pasaste de la mente al corazón, que son bajar 45 centímetros de la cabeza al corazón, sin dejar de ser científica, de cerciorarte de que las cosas que están hablando y lo que estás manejando tienen una prueba o tienen algo que verifica el tema que tú estás diciendo. Cuéntanos cómo fue ese proceso, Marce. Yo creo que, yo creo que por eso es que muchas de las personas que se identifican con la comunidad de alquimia se sienten identificadas o van a la comunidad porque precisamente yo vivo en los cursos y en las cosas y son el abogado, la psicóloga, el contador. ¿Por qué si somos personas tan cuadriculadas estamos tan atraídas por eso? Y yo siento que es que hay un momento en la vida, pues aparte de los ciclos que uno va cumpliendo como ser humano, en el que se va dando cuenta que todo no puede ser tan mental, porque ya uno se da cuenta que las cosas no funcionan por las reglas y los cuadrados que uno se supone que aprendió a que tenían que funcionar. Entonces llega un momento en el que uno ya con los años de vida, de pronto con la sabiduría, empieza uno a decir, hay algo que no funciona, entonces tengo que empezar a ampliar mi visión y empezamos a mirar hacia afuera y seguimos mirando hacia afuera y algunos logran parar y decir, no, aquí tiene que ser un camino completamente distinto. O te para la vida, como decía el viaje del héroe, que o te toca con la plumita o con el hachazo. Si te siguen mostrando las señales, si tú sigues en el mundo cuadriculado y no te das cuenta que las cosas se funcionan con, pues, con los dos, entonces te llega, por ejemplo, la noche oscura del alma, o te llega el problema difícil, o te llega la pérdida de la pareja, o algo que te tira tanto a un rincón que entonces tú dices, ya aquí no funciona ni lo que yo creía, ni el sistema al que yo estaba, ni las drogas que me están dando los doctores. Aquí hay algo más, por favor. Entonces ya uno llega al momento de entrega. Y el momento de entrega es cuando ya uno, hasta el más ateo, sabe que existe, tiene que existir Dios o algo, porque ya no sabe cómo responder más las preguntas. Aunque yo no llegué a ese punto, sí me di cuenta que había algo que no estaba funcionando, que algo que no estaba, pero yo oigo eso todos los días, pero no es exactamente que no esté funcionando y que uno no, sea no pueda ser feliz. Yo creo que es que la felicidad tampoco existe en todo momento. Entonces ya uno empieza a decir, mi alma pide algo distinto, algo diferente, y empecé a mirar por otros caminos y por otras cosas y me volví a conectar con precisamente con lo que había dejado de hacer hace muchos años, porque de eso no puedes vivir, eso no vale la pena, con eso no haces plata. El mismo cuento que hemos escuchado, y eso fue la pintura y el dibujo, y eso es precisamente que hoy también tuve un live y que ahí estaba diciendo que estaba creando algo y que necesitaba volverme un poco más, necesitaba bajar la información del cielo a la tierra. Estamos al derecho, así, del cielo a la tierra. Entonces, ¿qué hago para bajarlo? Tengo que correr a la mente racional con cariño. Y la manera como yo sé correrla con cariño no es tratándola mal, sí, o diciéndole tú no sirves, porque no es cierto. La mente racional tiene una función y somos seres en la tercera dimensión no, en el tercer plano de existencia, con el propósito de utilizar ambos hemisferios del cerebro. Entonces, cuando yo hago una actividad creativa, que así me di cuenta yo, esa fue mi manera de ver, empecé a recibir la información. Entonces, por eso la escritura, el dibujo, cantar, crear cosas con las manos, todo eso hace que la mente racional se mueva y tú puedas operar desde tu cerebro derecho. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta que me encantaba esto de la intuición y que tenía que volver a lo que yo quería, y que mi alma empezó a recordar que era lo que había venido a hacer, que no sabía. Hacía muchas cosas bien, pero eran todas en el mundo corporativo y en el mundo racional, hasta que me di cuenta que, entonces, así fue. Y que te dio un cambio total a tu vida. Claro, fue un cambio completamente, bueno, es muy grande porque tengo que reconocer algo. Cuando tú no estás seguro
de cubrir, como decía Maslow, la parte de la supervivencia, pues no es tan fácil tomar decisiones. Aquí no vamos a hablar mentiras. La realidad es que si tú no tienes cubiertas las necesidades básicas, el techo, la comida, la supervivencia en sí, la seguridad, ¿cómo vas a pensar en sentarte a meditar y en pintar, en vivir bueno? Es muy complicado. Entonces, primero tenemos que cubrir esas necesidades básicas y si uno deja, por ejemplo, de trabajar, porque de eso deriva su sustento, como le pasa a muchas personas que son de la mente racional, porque el sistema en el que estamos bonifica a aquellos que están en el sistema y obedecen y están ahí y hacen todo lo que el sistema diga, porque de todas maneras dependen de ellos por el dinero, entonces, ¿cómo vamos a cambiar? Entonces, el trabajo de cada uno de nosotros es ser tan inteligente que tiene que buscar la manera y encontrarla y al mismo tiempo confiar, que es una de las lecciones más grandes que yo he venido a recibir. Porque confiar no es solamente voto todo y Dios proveerá, pues tampoco tan al extremo. Pero sí se tiene que aprender a confiar. Pero no solo porque uno sabe que el universo proveerá, sino porque uno sabe que uno es un ser creador. Porque dentro de cada uno de nosotros ya a uno se le quitó el miedo, porque ya uno o se preparó o está en el camino que es. Como lo explico es porque tú lo sientes, de alguna manera tú sabes que eso es. Y cuando esa certeza está dentro de ti, entonces las puertas se abren y el universo te sostiene. Pero hasta que uno esté con el miedo y dudando, no. Muy También te lleva mucho a eso, es la desconexión que generalmente estamos viviendo, estamos desconectados, desconectados de ese yo interior, de ese yo que hay aquí adentro, de ese Dios que hay dentro de nosotros, que todo el tiempo nos está hablando, ¿cierto? Todo el tiempo nos están mandando mensajes. Ahorita hice un ejemplo muy, muy claro primero te da con un pinzoncito de la aguja y después te da con el hacha, pero el alma siempre está hablando y para mí es parte de la intuición, es escuchar esa voz interna, esa voz interior que te está diciendo por ahí es o por ahí no es, o aléjate de ese mundo, aléjate de ese círculo, aléjate de esas personas que ya no. Nosotros somos energía pura y vibramos en cierta frecuencia. Y hay momentos en que dejamos de vibrar en una frecuencia de un círculo o unas personas o un trabajo o algo. Y hay que empezar a hacerle caso a esa intuición porque si no el cuerpo se puede enfermar. ¿Por qué? Porque el hachazo puede ser la muerte de alguien, puede ser la separación o la ruptura de una relación, puede ser una quiebra económica y bien. peor aún, que tu cuerpo enferme porque ya no puede con tanta atención y con tantos mensajes que te envía y tú no quieres escuchar. Dijiste varias cosas que a mí me parecen súper importantes. La primera es que partamos de la base de que la intuición no se puede escuchar. Primero, si no tienes ese cambio de creencia de que todos tenemos la capacidad de escuchar la intuición y que está disponible para todos. No es un talento, es una habilidad que se puede sembrar y que se puede trabajar. Así como uno ir a aprender a tocar un instrumento. Puede que Zully sea mejor que yo para tocar el instrumento, pero eso no quiere decir que yo tampoco pueda mejorar mi proceso. Primero es eso. Entonces, darle cabida a esa creencia. Lo segundo es que hablas, por ejemplo, que cuando uno lo le escucha y lo hablas en una forma muy práctica, en el día a día, que es lo que a mí me encanta que la gente lo empezara a usar en el día a día, porque es muy rico ser un intuitivo, pero entonces me tengo que conectar por una hora de meditación para ser intuitivo, pues complicado. No, la idea es que tú llegues a ser tan intuitiva con las herramientas que estás usando y que lo llegues a desarrollar. Yo digo en todas partes el mismo ejemplo. Vas al gimnasio y en una semana levantas pesas y la cola pues te duele y todo. Y la segunda semana ya no vas y crees que ya tienes la cola divina. No, pero eso no pasa así. Eso no es así. Lo mismo pasa con la intuición. Es como un músculo que hay que trabajar, pero es una habilidad. Eso es lo segundo. Y lo tercero, para poderla usar en el día a día, porque primero va a ser un flash.
Si tú no lo reconoces, la intuición se va no callando, pero no escuchando, porque le diste cabida a otras cosas. Pero si la escuchas, si dices, ay, esto no son bobadas mías, porque lo primero que uno se dice, ay, eso son bobadas mías. Ay, yo soñé con esto y esto, ay, eso es tan pendejo, yo no me voy a poner atención a eso. Resulta que sí, escríbelo, pon la atención, mira las señales a los lados, abre los sentidos, porque desafortunadamente no nos han enseñado a mirar y a observarnos y a sentir. Entonces, eso por un lado. Y lo otro que dijiste que me pareció súper importante es lo de la enfermedad. Sí, la intuición te va diciendo cosas de la enfermedad y te va contando si vas por un buen camino o no un buen camino. Pero la enfermedad, quiero que no la miremos como una piedra en el zapato, como un problema, sino que la aprendamos a mirar como una llamada en el camino, una llamada de atención, de manera tal que tú te estás desviando de alguna manera y la enfermedad está ahí para mostrarte, porque ya cuando la enfermedad se presentó es porque ya está en tus otros 7 cuerpos. Cuando está en tus otros 7 cuerpos, y generalmente lo que más le trabajamos de una manera, por ejemplo, holística, sería nuestro segundo cuerpo, porque tenemos, bueno, empezamos por el cuerpo físico y el más cerquita es el cuerpo etérico o el cuerpo donde nosotros tenemos toda la energía vital y es ahí donde entra la acupuntura y todo esto y los magnetos y todo el cuento a trabajar en ese blueprint. Allí ya hay una llamada, entonces ya se está presentando esa enfermedad y ese problema. Eso es solamente una llamada de atención porque no has escuchado a tu intuición que te está diciendo el alma a través de la intuición qué es lo que hay que hacer. Porque la intuición es el lenguaje del alma. Pero si no lo escuchamos, entonces no hay nada. Es más, yo los voy a invitar a que hagan un ejercicio muy simple. Mañana van a ir en su día común y corriente y van a empezar a escucharse qué es lo que se dicen dentro de ustedes, en su cabeza. Al principio vas a escuchar solamente una voz. Y va a ser de pronto tan rápido que ni siquiera vas a reconocer si es masculina, si es femenina, si está por un lado, si está por el otro. Lo más seguro hay muchos que están diciendo, ¿cómo así que por un lado o por el otro? Así es, por este aquí o está por aquí o se siente diferente. Ahí ya vas a empezar a discernir y a diferenciar si tienes una voz o escuchas dos voces. Y no estoy hablando de esquizofrenia, obviamente. Estoy hablando de que cuando uno, por ejemplo, ya tiene una comunicación con un guía, ya se da cuenta que el guía habla en una voz masculina o en una voz femenina. Depende de la conexión que tú tengas con el guía. Generalmente se aparece en un lado o generalmente te llama la atención con una parte de tu cuerpo. Yo, por ejemplo, sé en las reuniones que hemos tenido que hay algunos alumnos que tienen esos llamados específicos o con el guía o con el yo superior o con las personas fallecidas, con tantas sabidurías que nos podemos conectar de diferentes maneras. A una se le enfrían las manos, a otra le soplan en la nuca, a otra le conversan con el, así, escuchan la voz, pero todo depende del tipo de habilidad que tú tengas, porque yo tampoco tenía idea de esto hasta que yo dije, pero ¿cómo así? Yo por qué medito y veo imágenes? ¿Y yo por qué hago esto y soy capaz de decir cosas que yo no sabía que podía saber, pero yo las sabía, pero no me pregunten cómo, pero yo sé, pero ¿cómo? Ah, precisamente por eso cuando uno se empieza a observar es cuando uno se da cuenta que tiene uno diferente, que si uno de pronto hasta comenta con los demás podrían decir, este está como loca, esto no es normal. Pero ya uno va entendiendo que esa es la manera como la intuición te va trabajando, te va acercando, porque ya le estás escuchando, ya al menos estás haciendo un alto para que la intuición hable. Eso es de suma importancia porque yo lo hablo porque desde muy niña, desde que estaba muy pequeña, tenía esa capacidad de darme cuenta de las situaciones que de pronto iba a vivir después, ¿sí? Me pasaban cosas y en mi casa me empezaban a decir que yo estaba como loca, que qué era eso que yo estaba hablando, que estaba como loca. Hasta que un día mi mamá estaba cuidando a mi abuelo y yo tenía 12 años
y yo me paré de la cama porque vi a mi madre venir de negro, vestida de negro. Y le dije a mi papá, papi, mi mami ya viene para acá vestida de negro. Yo la vi, yo vi que mi mamá estaba vestida de negro y venía hacia acá. Y mi mamá tocó la puerta en ese momento a decir que mi abuelo se había, pues ya estaba, ya había trascendido y ella estaba toda vestida de negro. Esto de la intuición es una herramienta poderosísima en el momento de procesos de sanación de historias hacia atrás. O sea, este tema de la intuición es algo poderosísimo, porque a través de la intuición es también conectarse, y no, tú eres la experta en esto y me dices si estoy equivocada, la capacidad de conectarse con las sensaciones y los mensajes que nos llegan a través, por ejemplo, de una hipnosis. A través de una hipnosis yo puedo identificar lo que se vivió en otras épocas. Por eso es que yo digo que soy una viajera del tiempo y a través de la hipnosis se puede llevar las personas a otros espacios y tener la misma sensación que se tuvo en ese momento, tuya o de algún miembro del clan familiar. Y lo he verificado conmigo misma. Cuando tú hablas, por ejemplo, de la hipnosis, quiere decir cuando tú te haces propia hipnosis o cuando la practicas con las personas con las que hablas, pues con las que ves. Tengo las dos experiencias. Mira, lo que pasa es que cuando alguna vez vuelvo y tomo un tema de una experiencia que viví, yo sufrí de una depresión muy fuerte, ¿cierto? Tuve una depresión muy fuerte y con mis maestros o con mis profesores cubanos me hicieron una hipnosis y me llevaron de quién era esa herencia de esa depresión que yo tenía. Y yo vi una viejita de color oscuro, como grisáceo. La señora era como gris, la señora era muy gris, vestida de negro y con un pelito, así con un bollito que llamamos en Colombia como una cosita acá en la cabeza. ¿Una qué? Una moñita. Una moñita, sí. Acá en la cabeza y yo no sé quién es la señora, yo no la conozco. Entonces yo me quedé con esa imagen y me decía, eso viene de ella. Y yo, ok, no la conozco. Yo me quedé ahí, ¿por qué? Porque a veces nos cuesta creer en esas terapias. Cuando llegué a Colombia, porque eso fue en Cuba, cuando llegué a Colombia le dije a mis tías, mira, hay una experiencia que viví en Cuba y en una hipnosis vi una viejita y era así, 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 y me dijeron, ay, esa es mamá Julia, o sea, la abuela de mi madre. Y resulta que desde la genealogía yo soy yacente de ella. Ella murió 15 días antes de mi nacimiento y a ella le robaron la herencia y murió en depresión. Ah, mira qué interesante, porque la intuición, en ese momento tú te conectaste yendo precisamente a tu subconsciente y a otro plano donde están esas memorias y toda esa información. Pero lo que dices tiene mucho sentido y solamente no funciona, por ejemplo, en el caso de la hipnosis, sino que también puede funcionar en el caso de la radiestesia, en el caso de utilizar, por ejemplo, la escritura intuitiva o de utilizar el dibujo, porque hay muchas personas que dibujan, y es así como uno logra organizar un poco las ondas del cerebro para uno ponerse en contacto con, con ese mar de conocimiento que está disponible para uno. Entonces, sí, tienes toda la razón. La intuición es lo que abre ese canal, es como ese canal para que uno se pueda comunicar con la parte subconsciente y con, entre comillas, con los otros mundos que nosotros podemos estar tocando a todas estas experiencias. Sí, total. Es que el inconsciente es la memoria del universo. O sea, es como donde está la base de datos de toda la información de la humanidad. Entonces, nosotros apenas estamos desarrollando como todas las habilidades, pero llegará el momento en que va a salir un ser
que va a venir y va a decir, tener la capacidad de mirarte y decirte, tu memoria es ta, 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 y viene de acá, acá, acá. O sea, yo estoy totalmente segura de que eso se va a va a llegar a ese punto. De más que ya lo hay, lo que pasa es que no lo he conocido, pero pronto lo conoceré. No, y yo creo que a medida que nosotros sigamos avanzando en este camino de conocimiento, ya se está viendo mucho más una relación entre lo que es la ciencia y la espiritualidad. Y cuando hablo de la espiritualidad, hablo de las partes de Oriente que nosotros, por ejemplo, no las teníamos tan conocidas hace muchos años, pero que en este momento no es para nada daño practicar yoga o hacer una meditación o ir a una ceremonia con cuencos. Todo esto es muy común en Oriente y en los antiguos Vedas se hablaba mucho de este tipo de información, de que toda la información, valga la redundancia, está allí precisamente dispuesta para nosotros. Hoy estaba hablando en un live precisamente de eso, de que era la cache. Y la gente conoce la cache, por ejemplo, donde está toda esa información. Los Akashic Records es lo que tienen la información de mi vida antes, ahora y después, entre comillas, porque todo pasa al mismo tiempo, pero es precisamente, quería decir que venía mucho más atrás de Oriente, que ellos tienen una idea de qué es todo eso y que apenas en Occidente se está viniendo a trabajar todo este tipo de cosas. Por eso la medicina alternativa complementa muy bien, por ejemplo, la alopática, porque mientras tú estás viviendo una situación muy difícil, si te conectas con la intuición y hay un sistema o un tipo de trabajo que te va mejor, por allí te puedes mejorar cantidades, porque no es solamente el cuerpico. Nos han enseñado que te quebraste un hueso y te fuiste y te lo enmendaste y ya se acabó. Pero la gente no sabe, por ejemplo, que queda una ruptura en la parte energética y que por ahí hay una fuga de Siete, energía. siete campos hacia atrás, hacia arriba, o sea, son 7 cuerpos. Exacto, entonces la gente dice, pero es que yo, ¿por qué me estoy sintiendo tan mal si ya me estoy tomando la medicina? Yo no entiendo qué me está pasando. Y resulta que es que tienes una historia como trabajas tú con tu familia, que viene por allá, que te cuento, Zuli, que cuando te conocí, yo te dije, ay, yo no estoy tan segura de eso, yo no sé, a mí yo no tengo idea, pero ya entiendo, porque ya que trabajé parte con ancestros, que sí tiene que haber algo, porque obviamente existe el entrelazamiento cuántico y esto no son cuentos. Campos Entonces, morfológicos. sí, imagínate, y tú, por ejemplo, traes los números para mostrar ese tipo de cosas, como en las fechas de nacimiento, en la manera como trabajan los números. Uno decía, pero que esto sí, va uno y mire, ¡ah! No lo puedo creer, y tiene sentido. Entonces, hay muchas maneras de conectarnos intuitivamente, números, o que las historias, o preguntarle tú como hiciste, preguntándole a tu familia, pueden corroborar que no son solo cuentos, que había una abuelita Julia y que de ahí puede haber venido lo que estabas sufriendo, lo que tenías, y que tú no tenías forma de ver esa imagen ni tener idea de que ella era así y así, y resulta que así era. Eso es todo Sí, un total, no proceso. la conocía porque no tenía ni siquiera fotos. Y entonces, a mí me preguntan mucho, ¿qué hago si yo no tengo información de mi familia? Empieza a moverlo, que uno empieza a mover el árbol y eso llega información por cualquier parte. Es de suma importancia porque ahora nomás estoy en ese momento, traigo para la comunidad un taller ahora a finales de noviembre, Uh -huh. donde vamos a hacer ejercicios teórico-prácticos de esas memorias que nosotros no recordamos conscientemente. Y a través de ejercicios vamos a empezar a traer esas memorias. Vamos a traer y a darnos cuenta, tan sencillo como esto. Tú sabes pues que yo tengo a mi nieto, que es Vicente, Claro. eh, Vicente, sí. el famoso Vicente. Entonces, este fin de semana nos fuimos para donde mi mamá y yo no, Uh -huh. o sea, empecé a hacer, traje del inconsciente al consciente, porque me generaba tanta angustia y tanto dolor ver a Vicente o sentirlo llorando. Él llora y yo entro en una angustia. Cuando volteé yo y le dije a mi tía, ven, mi mamá me dejaba llorando en la cuna cuando yo estaba pequeña. Y me dijo,
Sí, porque tenía que desarrollar los pulmones. No, y acuérdate que a uno le decían, deje el niño llorar porque ese es el método Ferber. Pues al menos yo dejé llorar al mío así para ferverizarlo. Sí, ábrete los ojos. Y yo me acuerdo, yo decía, ay no, en los 2 días ya se calmó, en la segunda noche ya se había calmado, ya estaba bien y ya estaba organizado. Pero yo pongo en este momento este ejemplo porque ¿cómo es posible que yo lo dejé llorando tanto tiempo? Bueno, ni tanto tiempo, en 20 minutos se había dormido. Pero, claro, todo eso para un cuerpo tan pequeño de 0 a los 7 años, donde tú solamente tienes el cuerpo prácticamente no físico completo formado con todos tus 7 cuerpos que todavía no están formados, donde todavía estás funcionando en das teta, ¿cómo es posible que nosotros madres venimos sin manual? Porque no, a ti no te dieron manual, a nadie le dieron manual, a nadie le dijeron, mire, de este tiempo a este tiempo el cerebro se desarrolla así. Por ejemplo, todo el alma o la parte de la energía no está completa. Por eso es que uno a los niños los ve dormir y dormir y dormir. Esto es una corta muy densa. Entonces, al inicio, cuando el bebé está naciendo o cuando está apenas llegando, no tiene toda la energía incorporada en su cuerpo. Y aparte de eso, lo dejan a uno solo. Y lo único que conocen es que está tranquilo. Entonces, imagínate cómo es el proceso. Entonces, con razón, y te diste cuenta que a ti te había pasado. Entonces, de alguna manera, el subconsciente te estaba diciendo, alerta, alerta, no se está sintiendo bien, algo no está bien. Claro, Claro. sí, tiene mucho Claro, sentido. y eso es lo que debemos empezar a través de la intuición, identificar todos estos sistemas. ¿Por qué? Es tan sencillo, Marce, como no le hacemos caso a esa intuición. Primero, nuestros padres con nosotros no se dejaron guiar por esa intuición, sino que nos educaron a través de las experiencias de otros, ¿sí? De lo que otros pensaron que era mi necesidad, ¿sí? No conectaron con esa intuición. Y vamos y repetimos y tenemos nuestros hijos y repetimos la misma historia porque está inconsciente esas heridas, está inconsciente ese dolor que nos improntaron o que quedaron, que quedó impreso ahí en nuestras memorias de niños. Entonces tenemos crianza de niños estresados, una crianza estresada con maltrato, con gritos, con malas palabras, volviendo a repetir historias. Por eso mira, ese taller salió, te lo juro que fue, yo empecé a montar imágenes sobre la crianza, sobre los niños. Claro, se me despertó el instinto maternal ahora con Vicente de una forma así a la N potencia. Y empecé a montar posts sobre hablando de la crianza. Y cómo empieza uno a identificar, y yo, definitivamente los padres requerimos sanarnos, intuir nuestro dolor para sanarlo y dejar de repetir esas historias. Pero es que eso que estás diciendo no es sino el proceso evolutivo del alma. Eso es. Que unos deciden esperar hasta quién es quién o cuántas vidas es una cosa, pero la realidad es que todo eso que tú estás diciendo de sanarnos o de entender cómo es el proceso o de darnos una segunda oportunidad para hacerlo diferente, de escuchar nuestra naturaleza. Yo me acuerdo que cuando, otra vez el ejemplo con el hijo mío, yo me acuerdo que me decían, no, no tiene que alimentar sino unos 3 meses. Y yo me quedé callada. Yo terminé alimentando, que yo me acuerdo que hasta mi hermana me decía, no, pero ¿qué es eso? 2 años alimenté yo al hijo mío. Y la gente me decía, pero ¿qué es eso? Eso es lo que yo sentía. Cuando él sienta y cuando yo sienta que ya no es más y que no es necesario, entonces no. Y te cuento una cosa, así lo sentí. Chacho, no se enferma. Pues si ha tenido 2 veces en la vida amoxicilina, o no sé cómo se dirá en español, es mucho. Sí, Entonces, cada uno es distinto, todos somos diferentes. Por eso va como con las dietas. Ay, que tengo que hacer la dieta keto, no hay dieta ni que dieta. Mi esposo le va divinamente bien
sin comer proteína animal, diferente de los, pues, que no sea pescado, porque es lo único que como. Años de bregar con el médico para bajar el colesterol, con agua especial que ordenábamos que tenía más oxígeno que la normal, no le da el colesterol, con las statins, las cosas, hasta que un día él hizo una meditación. Esto es una cosa increíble, él hizo una meditación. Siento que tengo que ir a ver un documental. Yo no estaba, yo estaba con Ian fuera. Fue, vio su documental, encontró un documental en donde vio que esto y esto y esto y esto. Entonces dijo, ya no como más carne. Le bajó completamente el colesterol. También que las personas, que los médicos de cabeza que lo estaban viendo, es que, muy bien, entonces siempre, si está tomando la medicina, dijo, no. Pero de todas maneras la tiene que tomar. Mira cómo está el sistema. El colesterol, pero de todas maneras la tienes que tomar. La intuición te va a permitir tomar control de tu propia vida. Empezar a decir, esto es lo correcto para mí. No es la dieta, ni es lo que te diga el otro. No, tienes que aprender a sentirlo, si eso está bien para ti. Porque yo dejé de comer carne y casi me desaparezco del planeta. Así me muero. Entonces, todos somos distintos. Por eso cuando me dicen, no, es que tengo que ser vegana o vegetariana y que no puedo, cada cual, pero yo sé que escuchar tu cuerpo, escucharte a ti, es lo que te va a dar la respuesta y te puede llegar de una manera intuitiva, mucho más fácil que visitar 40 distintos alopáticos y 3 medicinas holísticas distintas. Empieza por escuchar y vas a ver la diferencia. Claro, es que andamos totalmente desconectados de nosotros mismos, de ese yo interior, de ese Dios dentro de nosotros, de esa capacidad, es que el manual está dentro de nosotros. Hey. Voy a preguntar una cosa aquí controversial y a mí me encantaría que las personas que están acá me comentaran o nos comentaran y nos dijeran, ¿qué creen ustedes de por qué estamos tan desconectados? ¿Por qué? Y vamos a hacer una cosa profunda, no va a ser que, porque sí, porque la sociedad nos ha educado. Bueno, puede ser una razón. Porque es que nos criaron así. Porque es que es más importante el dinero. Es más profundo. Si nosotros somos seres con tanto potencial y con tanta capacidad, ¿por qué no lo sabemos? Llevamos en esta iteración de la Tierra y si esto te llegó por así, ¿cómo así? Vas a investigar esta noción de la Tierra. Entonces vas a mirar de dónde venimos, qué ha pasado con las civilizaciones antiguas de las que oímos hablar por allá en los libros y cosas extrañas. ¿Existieron? ¿No existieron? ¿Qué pasó con ellas? ¿Quién trajo después? ¿Por qué existen tantas razas distintas? Pero a ver, ¿cómo te explicas? Y que sí, que todos vinimos de África. Que eso fue por la evolución. Puede ser, claro que sí, pero sí será posible. Si yo te filo aquí porque yo vivo en una ciudad donde tuviste las diferencias en una esquina, todos somos muy distintos. No, ¿De dónde y viene? dónde me llevaste. Y donde te llevé, que todo el mundo era chinito, oriental. Aquí están comentando qué maravilla. Yo creo que la persona mental de crecer y de evolucionarse. Bueno, quiero que me digan por qué creen que estamos tan desconectados. ¿De verdad son el Porque sistema? nos asustamos de vernos y escucharnos a nosotros mismos y por tanto no nos sentimos merecedores de conocernos con todo lo que tenemos. Esa puede ser una respuesta. ¿O será que nos ha mantenido con los ojos tapados? Borreguitos. ¿Por qué? ¿Quién se beneficia de eso? Las élites se benefician de eso. Y tenemos que empezar a pensar profundo. ¿Por qué no todos tienen el positivo? ¿Por qué? Porque ahora estamos viendo tantos chicos que en los colegios no se están conformando. No quieren Porque más estudiar. no quieren. O porque estamos viendo personas brillantísimas que no terminaron ni el college ni el bachillerato y están creando compañías y están haciendo cosas divinas.
Le escucharon a los padres, le escucharon a la sociedad, le escucharon a todo el mundo. No se trata de no obedecer las reglas para el bien común. De eso no es lo que estamos hablando. Pero estamos hablando de tener que escucharnos. Cuando algo no se siente bien, es porque no, es bien, no está bien para ti. Es así de simple. Total, total, total. Y es muy, muy, muy particular porque siempre fui como la oveja negra. Yo decía, yo Ah, siempre he dicho que yo siempre vivía como 10 años adelante de todo el mundo. Para mí ir a dormir a la casa de mi novio era normal. O sea, ponle tú hace 30 años que ir a dormir a la casa del novio era la amante, la amiguita. Para mí era normal, yo no, ese no es mi marido, es mi novio y yo quiero compartir con él. Tener sexo para mí era normal, era parte de mi evolución. No, eso era horrible, ¿cierto? Entonces es siempre ir adelante y eso es lo que está pasando con los niños hoy en día. A mí me consultan mucho las mamás, es que no quiere estudiar. ¿Cuál es el problema? ¿En qué es bueno? O sea, a mí nunca me importó las notas de mi hija, te lo juro, jamás me importaron si sacó tres o dos o uno. A mí no me importaba si era la más tesa o la que no. ¿Qué te gusta? Enfócate en lo que te gusta. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Y vete por ahí. Y ya, no tienes que... Ay, es que me gusta... eh, vi alguna vez un ejemplo que decían, es que mi hijo sacó 10 en matemáticas y 2 en español. Te lo va a poner a estudiar más español. No, póngalo a estudiar más matemáticas, que es muy bueno en matemáticas. ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu habilidad? ¿Cuál es tu y, capacidad para entregar al universo? y eso viene precisamente de una manera, en una manera de talento, en una manera de habilidad, en una forma para que tú la moldees y la organices. Yo en estos días estaba hablando con alguien, ayer estaba hablando con un grupo y les decía que definitivamente yo había empezado muy tarde, porque yo empecé pintando cuando estaba muy joven en el bachillerato, lo dejé porque todos teníamos que tener algo de qué vivir y ir a la universidad y no sé qué, bueno, y luego volví a cogerlo, pero que yo había empezado muy tarde a darme cuenta para qué había venido. Yo había venido y lo que me gustaría hacer sería comunicar, abrir espacio para la espiritualidad, y ni tanto la espiritualidad, para la transformación, organizar y soltar las cosas que tenemos atrancadas a través del dibujo, de la escritura, del arte. O sea, yo vine a ayudar a otros a avanzar en su proceso, cual sea el proceso que sea. Pero no lo vi así nunca. Lo aseguro pasó contigo. ¿Cuánto tiempo te quedaste estudiando sobre los planes, las cosas familiares, los problemas que venían? Yo llevo estudiando esto mucho, me decía esto a mí, Marcelo, yo llevo estudiando esto, pero mucho. Bueno, ¿y qué pasó con todo? ¿Qué pasó? ¿Por qué no empezaste hace 10 años atrás? Todo momento es perfecto, como lo dicen. Yo a veces no sé si eso es porque uno se va a calmar diciéndose eso, o porque sí es cierto. A veces lo dudo, a veces no, pero la realidad es esa. O sea, ¿por qué no empezaste antes? Porque tú tienes que darte una patada, no a ti solamente, sino a cualquier persona que esté escuchando, para que empezáramos en el camino, porque nos falta escucharnos, ¿cierto? Que nos falta Total, atención a qué lo está pidiendo el cuerpo, la mente, el ser, todo esto, y es parte de la evolución. total. Es que yo hago, es que es muy extraño porque, sabes que varias veces he tratado de entregar esta información de cómo tu alma te habla y la forma que el lenguaje del alma tiene para poder despertar esa intuición. Y yo creo que lo he entregado una vez. De resto siempre hay un bloqueo que no me deja entregar esa información. Porque, Pero yo tengo montado, siempre se presenta un inconveniente, siempre em, pasa algo, pero no he podido entregar esa información y lo tengo ya súper montado de cómo aprender a escucharnos y cómo el alma nos va hablando a través de mensajes sutiles. Pero yo creo que ese live es como para apertura y soltar eso y decir, no, listo, vamos a hacerlo,
porque lo tengo hecho, o sea, está hecho. Es un conversatorio hermoso donde te pones en contacto hasta con movimientos de tu cuerpo para escuchar esos mensajes que el cuerpo que el alma te trae a través de situaciones. Los mensajes suaves, un poquito más durito, hasta que te da un batacazo y dices, o aprendo, o se mueve. Porque es que hay dos formas en que la vida, o te mueves tú a través de procesos de evolución y de estudio de buscar, de sentirte, o la vida te mueve, pero o te mueves o te mueves. Sí, definitivamente es así. Yo siento que es importante para las personas que están acá contarles más o menos tres cositas muy simples que se pueden llevar para que empiecen a conectarse fuertemente con la intuición y que son cosas de práctica básica y que ellas pueden usar durante cada día. Cosas, por ejemplo, que yo vivo diariamente y que yo sé que me ayudan. Por ejemplo, la primera, todos dormimos, ¿cierto? Y hay gente que dice, ay, yo no sueño. Imposible, todos soñamos. Todos soñamos. Que no te acuerdes es otra cosa, pero antes de acostarte vas a tener al lado de tu cama un cuadernito de notas y vas a comprometerte a que al irte durmiendo, cuando te empiezas a dormir, vas a decir, me voy a acordar de lo que estoy soñando, me voy a acordar de lo que estoy soñando, me voy a acordar de lo que estoy soñando. La primera semana que no te acuerdes de nada, pero no vas a parar ahí. Vas a seguir diciendo esto hasta que te acuerdas de lo que soñaste y no vas a olvidarlo, entonces lo vas a escribir en tu cuaderno de notas. Te vas a dar cuenta que esto va a abrir el canal intuitivo mucho más, de manera tal que ya vas a empezar a percibir cosas que antes no percibías. Hasta en los sueños vas a empezar a ver que ya sueñas en colores o que a veces son sueños en blanco y negro, o que a veces que estabas haciendo otra cosa distinta o trabajando en algo y tú dices, pero ¿por qué soñé esto? Entonces, esa es una manera. La otra manera, porque tu cuerpo siempre te está hablando. Cuando dices, ay, no sé qué me pasa, pero yo no quiero ir, esa es la intuición. Entonces vas a parar, te vas a enraizar, que esto es algo muy sencillo que yo generalmente hablo, que es respirar, bajar al estómago, y soltar, poder experimentar esa sensación que tuviste en el cuerpo. Eso te va a conectar más con esa intuición. Y la tercera cosa que yo te podría decir que te puede ayudar mucho a limpiar el canal intuitivo para que el alma pueda hablar, para que las dificultades sean decirte con anticipación, mire, ponga pues cuidado que es que aquí viene un cimbronazo, que es lo que más nos gustaría a todos en el día a día, algo que nos esté avisando y que nos esté, vean, por aquí sí o no, es Pero unirse sí a esa actividad. pasa. Claro, unirse a la actividad creativa que te llame. Si te da la gana, por ejemplo, si solo te gusta, si solo te llama, hacer flores en cerámica, haz flores en cerámica. Ah, no, es que a mí no me gusta sino sentarme, por ejemplo, a hacer cositas en plastilina por una hora. Ay, pero qué verdadera de tiempo, dice, por ejemplo, mi esposo, no te va a importar quién diga que la perderé de tiempo. Eso es el tiempo para ti, porque nos desconectamos, es porque tampoco buscamos el espacio para darnos para cada uno de nosotros. Y no quiere decir irse con las amigas de spa 7 días a los Alpes suizos, no, eso no es, es tú contigo misma. No tenés que tener a todo el resto de las amigas al lado, ni tenés que mirar qué se puso la otra, ni nada. Vas a ser tú en tu espacio y te vas a empezar a sentir y te vas a dar cuenta si te gustas o no te gustas, si te escuchas o no te escuchas, si te sientes bien o no te sientes bien. Y ya cuando uno se siente más a gusto consigo mismo, capaz de abrir mucho más a muchas cosas intuitivas sin que el resto critique y si uno se sienta mal por ello. Entonces esas tres cositas creo que nos pueden ayudar para empezar fuertemente. Así es. Muchas gracias por esos tips tan maravillosos, mi Marce. Por acá están preguntando cuándo es mi próximo taller. Es a finales de noviembre. Estaremos poniendo en las redes sociales toda la información sobre el taller. Es un taller maravilloso que vamos a identificar muchas cosas
y es corto, es un taller que dura poco, pero va a ser puras herramientas, así como las que Marcia nos acaba de entregar, de cómo ir conectando con esas heridas, de ir conectando con esa intuición que nos va a ayudar muchísimo, porque una persona desconectada es una persona que generalmente es violenta, actúa desde la fuerza, no desde el amor, no desde el poder que tiene el ser interior. Entonces es de mucha, mucha, mucha importancia empezar a conectarnos, a reconectarnos. Yo digo que es hora de empezar a cambiar el wifi de nuestra mente, cambiar otra sintonía de nuestra mente para poder cambiar esas acciones y esas realidades que estamos viviendo. Para mí es un orgullo, es un placer, se me llena el pecho de emoción y de la alegría de haberte tenido aquí, Marce, de haber compartido contigo y darnos esta información. Espero que sean muchos más live, que hablemos de cosas que no generalmente no se hablan, porque no todo el mundo supuestamente está preparado para esto. Entonces estamos rompiendo esquemas. Estamos rompiendo esquemas para poder salir de esa matrix o de esa eh, realidad que nos han impuesto. No se trata de ser subordinados ni nada de eso, sino al contrario, hacer lo mejor que nuestra alma sabe en amor y conciencia para la evolución de la humanidad. Ay, sí, qué lindo. Gracias a ti por invitarme. Disfruté mucho estas charlas porque es como si te tuviera aquí otra vez en el barrio chino, yendo a comer de nuevo y sentándonos y muriéndonos de la risa, conversando de todo esto. Gracias Pronto a ti por tu estoy. espacio, Zuli. El próximo año estoy nuevamente en Nueva York. Ya estoy planeando ese viaje a Nueva York para poder compartir contigo, abrazarte y con toda la gente bella que dejé allí, que dejé una familia. Definitivamente hay familia en todas partes y nos conecta el amor, nos conecta toda esta información maravillosa. Marce, te amo con todo mi corazón, mi alma siente una gratitud inmensa por haber aceptado esta invitación. Gracias porque le hemos entregado a nuestra comunidad una información desde el amor y desde lo que nosotros hemos podido verificar que así es. Mi taller es online, va a ser online. Marce, ¿te quieres decir algo antes de despedirnos? No, gracias a ti por haberme invitado, que acuérdense que cada uno tiene el poder dentro de sí mismos y que no hay que esperar a que nadie te dé permiso para poder comenzar a ser intuitivo. Date el espacio y te vas a dar cuenta que vas a comenzar a ser intuitivo. Así es, sí, el like queda guardado. Gracias, gracias. Te mando un beso así grande y un abrazo de luz para ti. Eres poco kinestésica, pero yo te cojo a picos igual, no me importa. Chao, chao, chao. Gracias a todos y cada uno de los que se conectaron. Un beso, feliz noche, chao.